Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. mm, ¿Se puede ver? Todavía no. Ahora ya está. Listo. A ver. Ya. Ya. David, ¿estás? Ya podemos empezar. Listo, Sí, dale. listo. No. Ya. A ver, empiezo yo. Buenas tardes, profesor. Vamos a iniciar con la resolución del ejercicio que nos fue encargado. En este caso nos piden hallar el centroide de la imagen mostrada. Pero para empezar, necesitamos recordar la teoría que fue brindada en clase. En este caso debemos recordar que X es equivalente a la sumatoria de todas las posiciones en X multiplicadas por las áreas y estas deben ser divididas por las sumatorias de las áreas. Esto aplica tanto para X como para Y para hallar las posiciones del centroide. Asimismo, para resolver este ejercicio, lo que se hizo fue seccionar y poner un área general y a partir de esta dividirla en tres secciones. La sección 1 es la sección sombreada y la que se pide hallar. La sección 2 es un rectángulo que completa el rectángulo grande y la tercera es un triángulo que, como podemos observar, también completa el rectángulo general, que es el que vamos a tomar de referencia. A continuación mi Ya. compañero ya le va a explicar sobre las áreas. Eh, bueno, procediendo con el problema, hemos hallado el área de cada figura seleccionada, tanto para la figura 1, bueno, como vemos es un rectángulo, entonces sería pues, base por altura, básicamente, nos da un área de 108 pulgadas al cuadrado. De igual forma, el área 2 sería de la misma forma, base por altura, y nos daría un área de 18 pulgadas al cuadrado. Y bueno, el área 3 al tratarse de un triángulo, sería pues base por altura sobre 2, lo cual nos da 36 pulgadas al cuadrado. Ahora, antes de proceder a hallar X raya e Y raya, lo primero que tenemos que hacer es hallar el baricentro de cada figura y ubicarlos en puntos tanto en X como en Y. Para esto, bueno, es sencillo hallar los baricentros en cada rectángulo, puesto que sería el punto medio tanto en X como en Y. Y con respecto al triángulo, pues sería, trabajaríamos a un tercio de sus medidas, ¿no? Dándonos baricentros para la figura 1 de 6 y 4,5, para la figura 2 de 3 y 7,5, y para la figura 3, 8 y 2, respectivamente. Ahora mi compañero David va a proceder con la parte final del problema. Buenas tardes. Finalizando el problema, ahora lo que hacemos es simplemente hallar las coordenadas del centro de gravedad, tanto en el eje X como en el eje Y. Para esto debemos realizar la sumatoria de todos los X multiplicados por las áreas. En este caso, como la figura tiene dos partes vacías, esto lo que va a ocasionar es que va a restar al área total, a la figura total. Entonces lo que procedemos a hacer es multiplicar las X por su respectiva área y dividirlas entre la sumatoria de áreas. Entonces tenemos como resultado que x1 por el área 1 nos da un resultado de 648, x2 por área 2 un resultado de 54, que va a resultar al área total, y x3 por área 3 un resultado de 288 entre
la sumatoria de todas las áreas, dándonos como resultado 17 tercios. De igual forma, realizamos las operaciones en el eje vertical, dando un resultado de 31 sec. 31 sec. Entonces, el resultado final de nuestro centro de gravedad nos da un resultado de 5,77 en el eje Y y 5,17 en el eje X. Eso sería todo, profesor. Muy bien, Eso sería grupo todo, 8. profe. Solamente has puesto Jan y David, ¿no? Disculpe, Eh, profesor. También estuve presente. Pariona. Ah, Pariona. Sí. A ver. Entonces, a ver, vamos a anotar aquí. nuestro compañero Vladimir no pudo exponer porque por motivos de emergencia ha tenido que salir de su casa hace un tiempo y no ha regresado aún. Entonces, queríamos saber también si podía considerarlo él, porque también ha participado en la resolución del problema. Sí, no se ayudó con la resolución. ¿El famoso Vladimir se está sobrando o qué pasa? No, solo tuvo un inconveniente y nos comentó que no podía estar para la exposición, pero sí nos ayudó para la resolución del ejercicio. Nada Sí, más. no se encuentra en su casa ahora por motivos de emergencia. Ya. Listo, entonces, ya consideramos a Vladimir. Bien, grupo 8. Vamos a ver un segundito. Inmediatamente tenemos a King Lee Valenzuela. ¿El grupo 3 está completo? ¿Ya está el grupo 1? Grupo 1, ¿qué dicen? ¿Le ponemos falta o va a venir? Hablen o, como dice, o callen para siempre. Profe, me parece que nuestro compañero Magallanes estaba en sus labores de prácticas, así que no sabría dónde está en este momento. Pero podemos iniciar la exposición si gusta. Lo cancelamos entonces lo cancelamos a A su Jesús. compañero. También ayudó a la resolución, pero no sé, de verdad no sé dónde está ahorita. Sí, pues, pero definitivamente, si no, Profe, ¿qué tal? Yo soy del grupo 2 y como el grupo 1 le falta uno, quizá podemos exponer nosotros y después el grupo 3 que se estaba claro, haciendo, a darle tiempo al compañero para que entre, pues, ¿no? ya. ¿Qué dice el grupo 1? ¿Lo consideramos o esperamos? Ya, bien, entonces vamos. Ya, el grupo entonces pasamos. Primero nosotros fue el grupo 2 y que después haga el grupo 3, por Para favor. mantener el orden. Claro, claro, y solo Ya, hacemos la excepción con el grupo 1. ya. Del grupo 2, a ver, ¿quién es el que va a exponer?
¿Quién es el que va a exponer? Ah, Diego. Ya, vamos a darle entonces las facultades a Diego Joaquín. Lo convertimos en presentador. Ya, ¿quién más está? Profe, ¿qué tal? Del grupo somos Diego, Uchofen, Marcelo Urriola, Jafet Flores y yo Bolivia. Ya, a ver, no sé por qué se me ha perdido la lista. Ya, entonces está ya Uchofen. No sé dónde se me ha quedado la lista. ¿Por qué no tengo la lista? Caramba. Ya. Listo. Entonces vaya colocando la presentación. Se ve, profe, y está la pantalla ahí, compartiendo mi compañero. Ya está. Listo. Lo Se escuchamos. ve la pantalla, profe? Sí, se ve. Bueno, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 2, conformados por mis compañeros Diego, Uchofen, Marcelo Urriola, Jafet Flores y quien le habla, Joao Valdivia. A nosotros nos ha tocado el problema 2, el cual dice, el elemento ABCD forma parte de un móvil y se hizo a partir de una sola pieza de tubería de aluminio. Y se sabe que el elemento está apoyado en C y que I es igual a 2 metros. Determine la distancia D de manera que la porción BCD del elemento permanezca en horizontal. Entonces nosotros, para que permanezca en horizontal, decidimos hacerlo todo en el eje X para que mantenga el bloque horizontal. Disculpe, me trabé. Entonces, para ello, hallamos el centro de cada segmento. Nosotros los hemos repartido en segmento A y lo hemos puesto como asignado segmento 1, el segmento BCD como segmento 2 y el segmento 3, el ED. Para ello, hallamos la mitad cada segmento y lo multiplicamos por el coseno de 55, que en este caso ambos ángulos son 55, para hallar la componente en X en cada uno de los segmentos, en excepción al segmento 3, que utilizamos eso, pero además se le resta la longitud total del segmento BD. Al multiplicarlo, Una consulta aquí. El eje X me imagino que está pasando por BD. sí, profesor, está pasando por BD. Hemos puesto el eje Y en B y el eje X en BD. ¿Sí, profe? ¿Se escucha? Ok. Sí, ya. A Ya. continuación hicimos Sí, pero como no estaba presentado, no. Sí, no, nos olvidamos de colocar ese detalle, pero sí, el eje X está en BD, en la misma posición que BD. Entonces hallamos los centros de cada segmento y utilizamos la fórmula que el profe nos brindó en clase, que es el centro de cada segmento por la longitud del segmento, la sumatoria de los tres segmentos entre la sumatoria de la longitud de cada segmento. Al hallar eso, al hacer las operaciones matemáticas, nos salió que el X barra es igual a 0,7386, que lo aproximamos a dos decimales y nos sale 0,74. Por lo tanto, el D es 0,74. Ya. Y en el eje Y. Nosotros tomamos que el eje Y en este caso no era insignificante, ya que queríamos obtener que este bloque se quede en horizontal. A ver. Leemos de nuevo el problema. A ver. ¿Qué es lo que me pide? Si se sabe que el elemento está apoyado en Ah, C y que L o I, no, creo que es L es igual a 2 metros, determine la distancia D de manera que la porción BCD del elemento permanezca horizontal.
Entonces, por eso nosotros asumimos que el y en este caso es insignificante y que solo nos importaría el eje X o la componente X. Mm, ya. Sí, profe, es que solo nos pide hallar el D, no nos pide hallar Si no nos pide no nos, la vertical, claro, el Y. no nos pide el vertical. Por eso asumimos eso del eje Y, que es insignificante ya que nos pide el D y además nos pide que el bloque permanezca en horizontal. O sea, la porción BCD permanezca en horizontal, ya que si hallamos un Y, quizá este podría como que alterarse y cambiar de ángulo, entonces no quedaría en horizontal. Ya. Ujú. Listo. Entonces ese era el dato, ¿no? Que el Y tenía que estar también en el mismo punto para que quede horizontal, ¿no? Ya. Listo. Correcto. Muy bien. Muchas Ahora gracias, sí, doctor. gracias a ustedes. Pasamos al grupo 3. Roberto Aldo Esgusquiza. Vamos a ver, Roberto. Un momento, Roberto. Un momento. Aquí estabas. Listo, Roberto. Está usted como presentador. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En este caso, somos el grupo 3. Nos ha tocado la pregunta número 3, en el cual es una figura. ¿Quiénes son del grupo 3? Son, bueno, Egustiza Roberto, Granda Joan y, no recuerdo, es Orihuela y Marco. ¿Son 3 nada más? Y el que les habla, Valenzuela Chun Team. Somos 4. Ya. Bueno. King Lee Valenzuela, ya. Perfecto, listo. Puedes continuar entonces, King. Muy bien. A nosotros nos ha tocado la figura que se está presentando ahora. La hemos dividido, bueno, para hacerlo más simple, en 3 figuras. La primera es un triángulo, la otra es un cuadrado y la última sería un sector circular para no gestar. Sí. Para la primera figura, que es el triángulo, primero hallado su centro de gravedad, el cual sería su baricentro. En ese caso, como se puede apreciar, el baricentro está, bueno, respecto a X sería 80 y respecto a Y sería 25. También hemos hallado, bueno, se halla el área del triángulo, el cual es 120 por 75 entre 2. Y correspondientemente hemos multiplicado el X por el área y el Y por el área, los cuales los resultados son los siguientes. En milímetros sale el X 80 milímetros, el Y 25 milímetros, el área nos sale 4500 metros al cuadrado, el X por el área 360.000 milímetros y por último el Y por el área es 112.500. Bueno, lo pasamos en metros, solo para que se vea un poco más, es 0,08, el X, el Y es 0,025, el área 4,5, el X por el área es 360 y el Y por el área es 112,5.
Ahora le doy paso a mi compañero que le va a explicar la parte del cuadrado. Bueno, en este caso es, como dice, ¿no? Completando un cuadrado en la cuarta parte de la circunferencia. Bueno, vemos que con respecto al eje X es 157.5 milímetros. ¿Y por qué? Porque desde el punto del eje están los 120 milímetros y tenemos que sumarle con respecto al centro de gravedad, que es 65 sobre 2. Y ahí viene a ser los 157.5 milímetros. Bueno, con respecto al eje Y es 75 sobre 2, que viene a ser 37.5. Bueno, en el caso del área es base por altura, así mismo es 75 por 75, bueno, 75 cuadrados, milímetros. Ahora, mostrando los resultados, vemos que X con el área es 157.5 por 75 cuadrado, y con el eje, bueno, Y, viene a ser 37.5 por el área, que es por 75 al cuadrado. Bueno, con respecto al eje X sale 157.5 milímetros, eje Y 37.5 milímetros, el área es 5.625 milímetros, y multiplicando el X por el área viene a ser 885.000, no se logra ver bien, 237.5 milímetros. Y con el eje Y, multiplicando por el área, viene a ser 210.937.5 milímetros. De igual forma, en la parte de abajo se muestra en metros, pero para manejar mejor el problema hicimos la resolución con milímetros nomás. Bueno, ahora le paso a mi siguiente compañero. Para la siguiente figura, para la cuarta parte de una circunferencia, también se realiza una tabla para hallar la componente X del centroide del cuarto de circunferencia. Se le aumentó la medida del triángulo del largo más la medida del cuadrado y se le restó la fórmula de acá, el 4R sobre 3pi, que es la medida de radio del cuarto de circunferencia, resultando 163,16 milímetros. Para el componente Y, solamente es, o sea, para hallar su centroide en esa componente, con respecto al cuadrado de 75 con respecto al cuadrado de 75, se le quitó la componente Y, que es 4R sobre 3pi, resultando 43,16. Y para el área se aplicó la siguiente fórmula, que es de pi r cuadrado sobre 4. 75 al cuadrado pi sobre 4 nos resulta 4,17 metros. Acá ya las componentes son grandes, por eso se realiza también en metros. Y acá también se multiplica, ¿no? La componente X por su área, por el área, es igual a 720,86 metros. Y para la componente Y también, ¿no? Con su área se multiplicó, ¿no? Y resultó de 190,71. Le paso a mi ¿Y siempre compañero. lo están pasando a metros? No, no, Siempre lo están no. pasando a metros. No, La todo lo vamos a última parte trabajar en veo metros. milímetros. ¿Cómo? En la última fila veo metros. Ah, sí, es ¿Para qué se que... cambió? Solo para visualizarlo un poco mejor los números, profesor. Ah, ya. Porque Ya. milímetros como son muy grandes, en metros como que se visualiza un poco mejor. Pero nada más es para eso. Ya, ok, a ver, veamos cómo Bueno, continúa. buenas tardes. Aquí les habla Roberto Gujiza y bueno, en esta parte, ya para finalizar el problema, ordenamos todo en una sola tabla para las tres figuras que hemos determinado y en base a ello aplicar la sumatoria eh, para lo que es el área, el componente X por el área y el componente Y por el área. En el caso de la figura 1, bueno, que tenemos los valores ya resumidos, todo está en milímetros, para la figura 2 de igual forma,
Y bueno, para la figura 3 en este caso, la colocamos de forma negativa o restándolo, debido a que inicialmente nosotros asumimos como un cuadrado completando la figura aquí, debido a que solamente de esta forma, al hallar los componentes del cuadrado, luego restarle la cuarta parte del círculo y poder determinar esta pequeña área de la figura que en realidad es la que nos piden, en conjunto con la parte del triángulo. Bueno, entonces, de esta manera aplicamos la sumatoria para determinar el sumatorio total de las áreas, lo cual nos da un valor de 5.707.14 milímetros. Para la sumatoria de las XY por las AI, tendríamos 525.078.939, y para el componente Y multiplicado por el área, su sumatoria total para las tres figuras sería de 132.722.7. Finalmente, determinamos la componente X e Y del centro de gravedad de la figura total, la cual nos habían pedido en el problema. Y bueno, en este caso, para la componente X, aplicamos la fórmula de la sumatoria de las XY por las AI dividido entre la sumatoria de las áreas. Debido a que ya hemos determinado el valor del numerador, lo colocamos aquí, el denominador de igual forma, y bueno, para el componente X tendríamos 92 milímetros. Y para la componente Y, de igual forma, aplicamos sumatoria de las Y por las A, por la componente de X, Y por el área, sobre la sumatoria de las áreas. Como previamente ya lo hallamos, solamente lo colocamos, hacemos la división, y bueno, obtenemos para la componente del centro de gravedad 23,26 milímetros. Y bueno, eso sería todo, profesor. Gracias. No lo cortes, no lo cortes. Y eso representado en la figura, ¿dónde está el centroide? Es 23,96, ¿no es cierto? Sí, es 92 en el eje X, y bueno, en el eje Y Allá, sería 23,26. sería 92 Sí, y 23. ¿Cómo sí, si estaría lo queremos ubicado graficar, 92, 23? debería ser más o menos por aquí, si es que lo queremos ubicar en este punto. A ver, punto, más o menos por este punto de aquí, por este punto de aquí. Por ahí estaría su centroide. Sí, más o menos por aquí. Es que, ¿no? Hacemos un poco de medición. Tenemos aquí 92, en este caso aquí tendríamos 92 milímetros, y para la componente Y sería pues 23,26 milímetros. Ya. Entonces, siempre hay que tratar de hacer la figura proporcional para que cuando ubiquemos nuestro centroide tenga sentido de que ahí va a ser el centro de masa, ¿no? De esa Claro, placa, de esa placa, sí, ¿no? sí, Ya. sí. Sí, bueno, inicialmente también, al momento de realizar la resolución a mano, también tuve esa idea de plantearlo finalmente la figura y ubicando su centro de gravedad. Pero bueno, no lo realicé porque bueno, no sé si sentí que era de repente un exceso, pero como usted dice, sería de mucha ayuda para poder visualizar de una mejor forma el centro de gravedad ya hallado para la figura en general. Ok, listo. Listo, profesor. Muchas gracias. Ok. Listo, muchas gracias también. Bien, entonces el grupo 1, entonces del grupo 1 faltan dos. Del grupo 1 está entonces Jesús y Patrick no se encuentran.
Ya, listo. Grupo 1, no, de una vez ya, pues si no, no están, pues ya. Asumen de manera parcial su nota. Listo, César Alejandro, un momentito, vamos a dejarle para que comparta. A ver. Convertir en presentador. Listo, mi estimado César Alejandro Fernández. Ya, Brandon, ¿inicias? Sí. Bueno, profesor, buenas tardes, profesor, compañeros. Nosotros somos el grupo 1 y nos ha tocado el ejercicio 1. Mi grupo es integrado por Jesús Alejandro Fernández Vaca Pineda, quien les está hablando, Brandon Emerico Rodríguez Condori, Patrick Kenneth Pineda Díaz, Jesús González Magallanes Montenegro. Siguiente, por favor. Ese es el problema planteado, determinar el centroide de la figura. Como podemos apreciar, ya nos dan un eje definido, el eje X, y se asume el eje Y vertical, porque para que sea más fácil de solucionar, tenemos una elipse y un triángulo. Y las unidades están en milímetros. Siguiente, bueno, está bien. El centro de gravedad de un triángulo rectángulo, tenemos que saber, bueno, los conceptos previos que tenemos que tener, que se explicaron ayer. El centro de gravedad de un triángulo rectángulo, el centro de una semielipse, el centro de un cuarto de elipse, bueno, como tenemos en ese problema, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos lo que se presentó ayer. Es como hallar el centroide de un triángulo, donde tenemos que la altura entre 3 va a ser igual al centroide en la coordenada Y, y en la base, en este caso, si le dividimos entre 3, vamos a tener el punto centro en la coordenada X. Siguiente. Aquí va a comenzar mi compañero César. Ok. Buenas tardes, profesor, compañeros. Continuando con esto, tendríamos la posición del centroide de la semielipse, que sería en el punto A, que sería exactamente en el medio de esta figura. Y en el eje Y, el punto sería en 4b sobre 3pi, que b sería la altura que tiene nuestra elipse, o bueno, semielipse. Bueno, también se podría hacer en base a cuartos de elipse, por el tema que tenemos, como tenemos en la figura de acá, perdón, como tenemos en la figura de acá, el eje en 0, el punto 0, 0, tiene una parte negativa del elipse, otra positiva, y bueno, esto que está un pedazo en el lado positivo y en el lado negativo. Por eso es que también se podría optar por resolverlo con cuarto de elipse. Bueno, pero en este caso yo decidí solo hacerlo por dos áreas, el área A1 que lo tengo acá pintada con un resaltador y el área 2 que sería el triángulo. Entonces, aplicando las fórmulas que se vio en las imágenes previas, sacamos que el área de la semielipse sería 611 pi o 1919,51 milímetros al cuadrado. La componente X del centroide de la semielipse sería en 0, dado que, como dije, cae justo en la mitad de la figura y curiosamente coincide con el punto 0, 0, así que lo dejamos como tal en 0, ya que este es negativo y este es positivo. Y el eje Y es, como es todo positivo para arriba, no hay mucho problema, aplicamos la fórmula y sale 11,03 milímetros. Ahora, para el triángulo de abajo tenemos que tener en cuenta que está por debajo, o sea que la componente Y va a ser negativa. Y bueno, la componente X, ahorita se va a hablar de ello. De tal manera que sacamos el área del triángulo, que no hay mayor sorpresa, que es base por altura sobre 2. Tenemos las unidades. La componente en X, como se planteó antes, era la tercera parte de esta distancia entera. Entonces sería 94 entre 3, 31,33. Pero esto sería si tomáramos desde acá como un eje 0, digamos, 0, 0. Pero el eje está desplazado. Entonces lo que vamos a hacer
es que este punto que sería 31.33 está en un lado negativo. Entonces restamos este lado por el valor que tenemos para que nos dé la diferencia de esta distancia. Teniendo así que el verdadero punto del centroide en base a este eje sería menos 15.67 para la coordenada X, y para la coordenada Y sería simplemente el valor de 70 entre 3 negativo, porque está de la parte del eje hacia abajo, teniendo menos 23,33. Ver. Luego planteé este cuadro en Excel, teniendo acá lo que sería del área 1, el área 2, la componente en X, la componente en Y, la del área, el X por el área y el Y por el área. De tal manera que los tres valores que nos interesan son estos, de la sumatoria de áreas, sumatoria de XA y sumatorias de YA. Entonces, finalmente, aplicando la fórmula, tenemos que el valor de X del centroide de la figura en total sería menos 9,90 respecto a su eje, y en el valor de Y sería menos 10.67. Y apoyándome a lo que sería AutoCAD, logré sacar que el punto estaría estimado acá. Y eso sería todo. Una pregunta, de la semielipse, a ver, un segundo. De la semielipse, ¿cuál es su centroide? Ah, ahí lo tienes, ¿no? Lo anterior. Lo pasaste rápido, no lo vi. La anterior. Ah, donde está la semielipse. No el triángulo, un igualito pero con semielipse. Ahí está, ahí está. Ya, entonces ahí has considerado 4b sobre 3pi. Ya, correcto, correcto. Ya, listo, nada más. Bien. Ajá, muchas gracias. Se cansó mi estimado César Alejandro de esperar a sus amigos. Ya les comunica que ya fueron. Listo, entonces pasamos al grupo número 4. Grupo número 4. Profesor, buenas tardes. Sí, yo voy a presentar. Número 4. ¿Cómo estás, Kenny? Tú vas a proyectar. ¿Están Sí, yo voy a todos? presentar. Disculpe. Ya, entonces vamos. Ya, te voy a poner como presentador. Ya estás, Kenny, ya estás como presentador. Kenny Ordóñez. Listo, profesor. ¿Se puede apreciar? Sí, ya se Ya, aprecia. listo. Listo, profesor. Pero no muestras los integrantes. Ah, sí, un momentito, Listo, profesor. Sí, somos el grupo número 4. Quien le habla es Farfán Olivares Kenny. Mis compañeros contribuyeron a la resolución del ejercicio. Fueron Tapia Álvaro, Silva Calderón Brando, Champi y Oscar. Y a continuación le explicaré el ejercicio resuelto. Acá está el delegado. ¿Está el delegado? Sí. Ya. ¿Me escucha? Creo que... Ya. Sí, ya. Listo. Ok. Bueno, aquí tenemos en la imagen una semicircunferencia y a la vez tenemos un cuadrado, el cual es prácticamente vacío. Está
como un hueco representado prácticamente. Bueno, la figura 1, para poder ubicar el centro de gravedad de toda la figura 1 va a ser la semicircunferencia. ¿Okay? Bueno, para hallar el X1, nos ubicamos, como está prácticamente centrada en la semicircunferencia, el X1 por defecto ya vendría a ser 0. Para el Y1 tendríamos por fórmula que vendría a ser 4 veces el radio sobre 3pi. Esa fórmula fue prácticamente brindada en la clase anterior y a la vez verificando la fuente bibliográfica que es la del libro en el Merian, se pudo determinar dicha fórmula y bueno, aquí obtenemos que viene a ser Y1 16.13. El área vendría a ser, como es una semicircunferencia, vendría a ser el área de una circunferencia sobre 2, que vendría a ser pi por r cuadrado sobre 2. Nos vendría a salir a 2268.23. Para la figura número 2, que vendría a ser el rectángulo, vendría a ser x sub 2 vendría a estar ubicado en la mitad de la base, que vendría a ser en menos 10 en el eje x, y y sub 2 vendría a ser 8 para el eje en y, que vendría a ser la mitad de la altura. Así es como se ve la imagen por completo, ¿sí? Y bueno, aquí tendríamos, para el área vendría a ser nada más la multiplicación de la base por altura, 20 por 16, y tendríamos 320, todo está en pulgadas, aquí lo hemos manejado en pulgadas. Y para hallar el centro de gravedad, sí, Ya, bueno, aquí amigo, lo he mantenido en pulgadas. Siempre les he comentado de que ustedes pueden desarrollar, pero, por ejemplo, tú puedes poner 4 por 38 sobre 3pi, pero acá ya tienes que colocarle al final la unidad. Pulgadas es más fácil porque pones dos comillas acá, ¿no? Nada más. Sí, 2 comillas, sí, 2 comillas. Y cuando es área, ahí sí vas a tener que poner pulgadas cuadradas. Pulgadas al cuadrado, sí. O IN, en inglés IN al cuadrado. Inch. ¿No? En inglés más fácil porque solamente son 2 letras. IN al cuadrado. ¿Bien? Ok, profesor. Entonces, tienen que poner las unidades. Aquí, pi por r al cuadrado, ahí sí ya no exijo unidades. Pero la respuesta total, ahí sí ya tiene que ir con su unidad. ¿Ya? Ok, profesor, está bien. No se olviden, eso ya les he dicho en clase también. Y como Ok, estoy profesor, observando, en la práctica no me hagan eso, ya saben. Listo, muy bien. Muy bien, profesor, ok. Bueno, continuando con la explicación, tendríamos ya el área de la figura número 2. Y para hallar el centro de gravedad de todo, bueno, vendría a ser prácticamente la suma de los x y multiplicado por el área sobre el área. Vendría a ser, bueno, en este caso vendría a ser una resta, ya que no contamos prácticamente el área de toda la semicircunferencia, sino que se le tendría que restar el rectángulo, ya que es un hueco. Y bueno, aquí procedemos a hacer la suma, bueno, la resta en sí, y nos vendría a salir a 1,64 pulgadas en el eje X. Y para Y vendría a ser también la resta, y nos vendría a salir 17,47 pulgadas. Aproximadamente, a modo de representación, el centro de gravedad se estaría ubicando por aquí, por este punto. ¿Se puede observar el puntero? Sí, se observa. Sí, aproximadamente. Bueno, el centro de gravedad sería aproximadamente en ese punto, y si hacemos un análisis visual, prácticamente sí concuerda, porque como no tenemos una semicircunferencia uniforme, sino que tenemos un pedazo que no se cuenta, pues la masa no está distribuida uniformemente, ¿no? Y como que se desplaza a donde tiene más partes prácticamente, que vendría a ser a la derecha. Hacia la derecha. Claro, y es justamente... Masa, ¿no? Mayor, en este caso, mayor área, ¿no? Claro, mayor área, exacto, sí. Correcto.
Perfecto. Muy bien, Ok, entonces profesor. ese es Muchas gracias. bueno, relacionar siempre el área, relacionar tu tu centroide con la figura geométrica que tengas, ¿no? Ujú. ¿Ya? Está bien. Listo, muchas gracias. Listo, profesor. Muchas gracias. Ok. Bien, entonces ahora pasamos al grupo 5. Estamos con Jonathan. Jonathan, vamos a ver, Jonathan dice que va a ser el presentador. A ver, un segundo. Jonathan, ¿dónde está Jonathan? Ya lo vi. Jonathan David Sánchez. Listo, se convierte en presentador. ¿Se aprecia? ¿Se logra apreciar todo bien? Sí. A Ok. ver, Ahí primero sí se ve quiero... pantalla completa. Se ve. Ok. A ver, la primera diapo para presentar. Ya. Bien. Grupo 5. Ya. Ya, Ya, bueno, entonces estamos con Jonathan Sánchez. Estamos con Jonathan Sánchez. A ver, un ratito. El moderador. Moderador. Entonces estamos con Jonathan Sánchez. ¿Quién más está aquí? Está Enciso. Enciso. Valeria Vinces también. Enciso, Valeria Vinces. Y tenemos a Walter Gutarra. Listo, pueden empezar. ya, listo, profesor. Buenas tardes a todos mis compañeros y profesor. El día de hoy vamos a presentar el problema número 5 que nos ha tocado de una semicircunferencia con huecos de otra semicircunferencia. Siguiente diapositiva. Bien, para ya calcular esto, primero lo que vamos a hacer es calcular el área mayor, que está por el radio mayor, que es de 12 pulgadas. En este caso hemos cambiado las unidades de pulgadas a centímetros para poder tener una idea más o menos de cómo es. Y luego calculamos el área con la fórmula de pi por radio al cuadrado. En este caso tenemos que el radio mayor, que es de 12 pulgadas, que nos transformó a centímetros sería 30,48. Lo elevamos al cuadrado, multiplicamos por pi, dividimos entre 2 y tenemos lo que es el área de la semicircunferencia. A continuación va a continuar mi compañero. Bueno, ahora sacaremos el área de la circunferencia menor que está pintada de azul en la imagen con la fórmula de pi por r cuadrado sobre 2 porque es a la mitad. Y el radio, como lo pasamos a centímetros, es 20,32 al cuadrado por pi sobre 2 sería 648,59 centímetros cuadrados. Ahora pasa Correcto, mi ahora sí está compañero. bien, ¿no? A ver, miren entonces, amigos, cómo es que hace todo el cálculo, pero al final me pone la unidad, ¿no? Centímetros cuadrados. Así tienen que responder, ¿no? No me lo pueden dejar una variable, no me la pueden dejar sin unidades, ¿no? ¿Ya? Listo, continuamos. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en estos puntos vamos a aplicar la fórmula de que era el similipse, por lo que tenemos que el x del radio mayor es igual a 0 y el x del radio menor es igual a 0. Entonces lo hallamos el i del radio mayor por la fórmula que es 4r entre 3pi. Bueno, la fórmula es 4b entre 3pi, pero en este caso mi b es r mayor, por lo tanto será 4r entre 3pi y eso nos sale 12,936 centímetros.
y luego vamos a hallar la altura del radio menor, que en este caso sería 4 por el radio menor entre 3pi, y nos saldría un valor de 8,624 centímetros. Ahora continúa mi siguiente compañero. Y bueno, finalmente llegaríamos a, con todos los datos obtenidos, hallar el centroide total de la figura, teniendo en cuenta que la fórmula que utilizamos en clases simplemente sería reemplazar los valores como vemos aquí. 0x, 0 por 4.459,32, que sería la variable x con el área de la circunferencia mayor, menos x por área de la circunferencia menor. Todo esto sobre el área de la circunferencia mayor menos el área de la circunferencia menor. Haciendo toda esta operación obtenemos el valor del centroide, que es en la parte x, que es 0, y ahora procederemos a la parte y. En la parte y simplemente tenemos que hacer lo mismo, pero con los datos en y. Como vemos, reemplazamos y por área de la circunferencia mayor, lo ponemos aquí, menos y por área de la circunferencia menor. Y asimismo todo esto lo dividimos entre el área de la circunferencia mayor menos el área de la circunferencia menor, lo cual nos da 16,39. Una vez obtenido todo esto, aquí ya lo ponemos de forma correcta con sus unidades, el centroide como tal, que sería 0,16.39, lo cual en pulgadas sería 0,0.45. Muchas gracias, esa ha sido nuestra exposición. Ok. Listo. Yo escuchaba a 3 nomás que han expuesto, ¿no? No, sí hemos sido los 4. No, sí hemos expuesto Al los 4. principio fue Jorge, al principio está en orden. Al principio fue Jorge, Sí, sí. bueno, después Valeria, después Walter y al final yo. Perfecto. Jonathan. Tienen unos parecidos la voz que ya se me pasó, se me escapó. Ah, Ya, sí, al bien. principio estábamos hablando Jorge y yo en simultáneo más o menos. Ya. Sí, sí. Ya, no me mareen, ¿ah? Ya. Listo. Entonces, bien, pasamos al grupo 6. ¿Quién va a exponer del grupo 6? Yo, Paredes, Roberto Paredes. Vamos a ubicarte, Roberto Paredes. Listo, Roberto. Roberto Paredes, entonces puede colocar Se ve, ¿no? Sí, se ve que ya está compartiendo. Ahora tiene que Ok. compartir la pantalla. Nada más. Ya. Bueno, hicimos el problema 6, el grupo, por ser el grupo 6, ¿no? Bueno, el problema era esta figura y teníamos que hallar. Pero, un momentito, mi estimado Roberto. ¿Quiénes son los integrantes del grupo 6? Porque se me ha perdido ahorita. Ya está Paredes, Huancahuari. ¿Quién más está? Paredes, Huancahuari. Márquez y Guevara. ¿Están los 4? Uno de ellos dijo que no podía conectarse porque estaba en asesoría de tesis. No recuerdo bien. Ya. ¿Quién es el que no ha podido conectarse? ¿Quién era? No recuerdo. O sea, mi grupo. Ya, lo estás buscando también. Sí, es que no recuerdo. Dijeron que uno no podía conectarse. ¿Quiénes van a exponer entonces? Yo. ¿Tú solo? Bueno, sí. Es que tenemos problema para conectarnos los 4 porque uno está creo que la mayoría está en la universidad y bueno, nos quedamos en que una semana expone uno, ¿no? Ahí, el anterior
Hace 2 semanas que puso otra persona. Exacto. Ah, bueno, Ya, entonces, ¿quién es el que no está? Ya, gracias. Gracias, amigo. ok. Necesito saber quién no está. Ya está. Ya, ¿Listo? bueno, el problema es 6, nos muestra esa figura y tenemos que encontrar su centroide, ¿no? Coordenadas X y Y. Para eso yo lo vi como dos figuras. La primera, el A1 sería la figura de un cuarto de un Pues, círculo. ya. La figura 2 sería, bueno, no sabría qué nombre ponerle, pero es un rectángulo recortado por una función, ¿no? Pero en este caso yo consideré la figura en sí. O sea, la integración que voy a hacer va a ser con la figura A2. No voy a usar el rectángulo y otra para cortarlo. Así que inicio primero con la figura 1. Necesito el área y su centroide. Por teoría, Pero, sobre el pero, centroide. pero ¿Sí? Tigre, una cosita acá. Pero nosotros también tenemos que, en la parábola, por ejemplo, ya tenemos la fórmula para encontrar así como tenemos de un cuarto de circunferencia, de la parábola también tenemos ya cuál es su centroide, ¿no? ¿No has Sí. buscado? Ah, no, lo hice. Lo has hecho con integrales. Sí. No Ya, busqué bien porque, entonces. claro, tenemos las figuras geométricas, por eso es que lo puse, o sea, si tenemos una parábola, ya tenemos nosotros, ¿no? Si es kx cuadrado, ya tenemos que en x pues es 3a cuartos, en y es 3h sobre 10, si es que, Ah, entonces ya tenemos pues y el área también ya se conoce, ¿no? El área que está bueno, bajo la parábola. cualquier caso lo hice, ¿no? Bueno, salió igual, así Ya. que está bien. ¿Y cómo sabes que está saliendo igual? Ya, a ver. Vamos a ver entonces. Bueno, como decía antes, necesitamos el área de ese cuarto de círculo y bueno, es pi por r al cuadrado y como es un cuarto, pues entre 4. Y para su centroide, tanto para el eje X como para el eje Y, es 4r sobre 3pi. Bueno, acá lo estoy considerando. Para el sector A1, ¿no? Para esta figurita A1. Ahora para A2, para hallar el área, necesitamos establecer, primero enfocarnos en la figurita 2. Así que hago mi rectangulito diferencial y comienzo a evaluar. Yo consideré hacerlo de esta manera para que siempre uno de estos costados toque un eje y se me sea un poco más fácil. Así que lo evalúo así. Mi diferencial de área sería dy por x. Y eso lo integro. Como tengo que cambiarlo, sería integral de x de y. X ya tengo el valor, que es, en este caso yo usé variables. Y con las variables descubrí cuánto vale k y k vale b entre a al cuadrado. Y así lo reemplazo en la fórmula de esta función. Y luego lo voy a reemplazar al integral del área. Entonces termina con diferencial de y, así que voy bueno, al plano y sería de 0 a 20 en el eje y. Entonces sería de 0 a. Calculo la integral y me sale al final un tercio de a por b. Ahora para hallar el centroide por la parte del eje X sería la integral. En este caso consideré la distancia centroide de ese rectángulo diferencial, que sería pues la distancia hacia un rectángulo, bueno, una línea estoy considerando, un rectángulo con un grosor muy delgado, sería x medios. Y sería x medios, x a 2, esto sería x medios por el diferencial de área.
sería, y lo reemplazo, yo tengo el diferencial de área, sería X por dy, diferencial de y, entonces reemplazo y me doy cuenta que estoy evaluando con diferencial de y, entonces sería mi integral de 0 a, sería de 0 a 20. Calculo la integral y al final reduzco que es ab al cuadrado sobre 10. Pero como yo quiero el centroide en el eje X, sería entre el área. Y me da que sería 3 sobre 10 entre b, el resultado. En el caso de la parte de y, hago lo mismo. Pero en este caso, como estoy considerando un grosor muy delgado, solo evaluaría la distancia desde el rectángulo hasta el origen, sería y. Y bueno, lo reemplazo, sería integral de y por el diferencial de área. También lo reemplazo, que sería diferencial de área es igual a x por dy. Y me doy cuenta que también estoy evaluando en dy, así que lo voy a evaluar de 0 a 20, o sea, de 0 a. Reemplazo el x y por esta parte. Entonces sería simple cálculo de integral y me da con b al cuadrado, b por a al cuadrado entre 4. Ahora también quiero hallar la parte y del centroide de esa figura para dividirle el área. Me da que ya tengo el área de la parte de la figura 1, de la figura 2, tengo el centroide, sus coordenadas de la figura 1 y de la figura 2. En este caso le estoy aumentando 20 porque el centroide de la figura 1 está un poco más arriba, ¿no? No estoy considerando que está partiendo del eje. Así que por eso es el 20. Está por acá. Sería reemplazar. No, se colgó. Rayos. Bueno, sería Está bien, simple reemplazo. Sería una fracción en la que como numerador sería el área 1 por la coordenada del centroide X de la figura 1 más, ya está, el área por la, no, esta es la coordenada en el eje X del centroide de la figura 1 por su área más el área de la figura 2 por en este caso sería de la figura 2 el centroide por el eje X entre la suma de las áreas. Reemplazo y me da 11,9 milímetros, ¿no? Aproximadamente 11,91 podría decirse. Y también lo hago con la parte de y. Entonces, el área, en este caso es el más 20 para la figura 1, por su coordenada, por el área de la figura 2 y también por la coordenada en el eje Y. Y entre la suma de las dos áreas. Reemplazo me sale 28,73 aproximadamente milímetros y eso sería todo. Y eso ubicado en la misma figura. No la puse, pero podría ser 11 y 28 pues, por acá, más o menos. Ya, bueno, criterio tienes, ¿no? Porque lo lanzas por ahí. Ya, hay que tratar de dentro de la figura ubicar nuestro centro de gravedad, nuestro centroide, ¿no? ¿De acuerdo? Ubicarlo para darnos cuenta pues, que a donde exista más área, por ahí tiene que estar nuestro centroide, ¿no? Está bien. Muy bien. Has aplicado bien ahí la integral. De todas maneras, yo necesito reforzar ese tema. Bien, no te has equivocado. Listo. A ver, entonces, tenemos que uno nomás ha expuesto. Bueno, la próxima van rotando, ¿ah? Van rotando porque no queremos nomás que uno nada más se ponga. Tiene que rotar de todas maneras. Grupo 7.
David Ormeño, ¿no? Usted también es legal, David, por si acaso. Grupo 7, ¿no están? Hola. ¿Se fue? ¿Me fui? Hola, parece que no se escucha. A ver, avanzamos con el grupo 8. Álvaro, ¿tú eres del grupo 7? No, profesor, mi grupo es del grupo 8. Ah, ya. Listo, Álvaro. Entonces, ¿quién va a proyectar, Álvaro, de tu grupo? Yo, profesor. Listo, Álvaro. Entonces, te damos la potestad, Álvaro. ¿Ya? Álvaro, convertir en presentador. Listo, mi estimado Álvaro. ¿Se ve, profe? Perfectamente. Ya. Bueno, los integrantes del grupo son Miguel Guamani Pareja, Miguel Julca Salazar, a quien les habla Álvaro Ordóñez, y A por ver, último Robert Vázquez pero Espada. no. Ya, los has puesto ahí. Un Sí. ratito, Álvaro. Entonces, voy a ponerte. ¿Álvaro qué? Álvaro Ordóñez. Ya, Álvaro Ordóñez, que en uno los tengo por nombre y en el otro lo tengo por apellido. Ya, Álvaro Ordóñez, entonces del grupo 8. Tenemos Guamaní del grupo 8. Julca del grupo 8 y Vázquez del grupo 8. Listo. ¿Están todos? Gracias, doctor, profe. Sí, profesor, Bien, estamos A ver. presentes. Sí, Todos Miguel están Ángel presentes. Guamani, Julca y Robert. Uno va a exponer, van a exponer varios. Decidimos todos, pero es un ejercicio corto. Ah, ya. Les O sea, tocó una ofensiva. Ya. Listo. Yo, por ejemplo, lo Empezamos. que voy a exponer será la parte del X1 y el Y1 que viene a ser para el triángulo y su propia área. Para el X1, lo que se hizo fue primero trazar el baricentro y después lo que hicimos fue tomar consideración de la anterior clase en la cual se acordó de que era un tercio, por lo tanto, dado que la base es 12 pulgadas, se dividió entre 3 y salió 4 pulgadas. De ahí en el Y1 sería 2 tercios y no un tercio, debido a que, dado a que el triángulo se encuentra boca arriba, la parte que se encuentra de la base al baricentro, al punto, sería de un tercio, o sea, ahí estaría el número 2, pero dado que está al revés, nosotros vamos a usar la diferencia, que es 2 tercios. Entonces sería 2 tercios 4,4. de 6 y sería 4, sí, así es. Y el área del triángulo, pues ya la conocemos, es base por altura sobre 2, la base que sería 6 y 6, 12, por la altura que es 6 entre 2, y ahí sale 36 pulgadas cuadradas. Correcto. Va. De mi parte, voy a explicar cómo llamamos los puntos para el rectángulo. Al tratarse de un rectángulo, simplemente sería como que encontrar la mitad de su altura y la mitad de su base. Por eso mismo lo que, ¿cómo se llama? Colocamos 6 entre 2, que vendría a ser en el X2,
colocamos 6 entre 2, que vendría a ser la mitad de la altura de la base, disculpe, del rectángulo, más la distancia que se puede observar. Y de la misma manera para el Y2, que vendría a ser, ¿cómo se llama? 3 entre 2 más la altura que encontramos para hallar los puntos, que nos sale 9 y 7,5. Y bueno, para hallar su área simplemente sería multiplicar la base por su altura, que nos sale 18. Ok. Y sí. Luego vamos a terminar nuestro X y Y rayita, que en este caso, bueno, como ya tenemos el X del triángulo y su área, y también el X2 del rectángulo y su área, simplemente reemplazamos en la fórmula y ya obtenemos el X rayita 5.67. Y ubicaron su centroide ahí en la figura. Exacto, porque tenemos también para calcular el Y rayita, utilizando la fórmula, Y1 por el área 1, Y2 por área 2, y la suma de áreas, como esos valores ya tenemos indicados, aplicamos la fórmula y nos sale 5.117 pulgadas. Y luego, uniendo ambas coordenadas, tenemos que nuestro centro de gravedad es 5.67 y 5.17 pulgadas en el plano cartesiano. Correcto, correcto. Una consulta, ¿esto de acá ya lo han colgado en el aula virtual, en el Blackboard? No ha sido colgado aún. Ya, pero yo les dije que tenían que colgarlo, ¿no? No escuché eso. No, Por no he otro lado, escuchado. profesor, quisiera informarle que hubo, parecer, una confusión con el primer grupo que expuso, dado que ese grupo expuso el mismo ejercicio. ¿Qué? Sí, ¿no? Sí, profesor, si se da cuenta, es el primer ejercicio que se expuso al inicio de la clase. Sí, sí. Pero no sé a qué se debe esa confusión, porque en sí nosotros somos el grupo 8, porque en la anterior clase también expusimos con ese mismo grupo. Ya. Ya, y el grupo 1, el grupo 1 también ha expuesto el mismo problema. ¿Por qué? Ahí está el grupo 1. César Alejandro. ¿O yo me equivocaba a la hora de lanzar el problema? A ver. El primer grupo en exponer fue de Arriaga. No. Entonces, se refieren no que al grupo 1, sino al grupo, el que primero expuso fue el grupo 2, creo. Profe, ¿qué tal? Profe. ¿Se me escucha? Claro. Sí, te escucho. Profe, disculpe, yo tenía una foto del Excel cuando recién lo creamos, hace buen rato, ¿no? Inicio de ciclo, en el que me había puesto en el grupo 8. Por eso, desde un inicio yo estuve trabajando con los ejercicios 8, incluso mandé mi PC como PC grupo 8. Y ahora que he visto el Excel de nuevo me he dado cuenta que somos grupo 7. Podemos hacer el ejercicio de nuevo del grupo 7. Lo podemos hacer ahora, lo subimos más tarde. Pero como le digo, yo tengo una imagen de inicio de ciclo en la que nos pusimos en el grupo 8. No sé en qué momento nos cambiaron de grupo en el Excel, nos cambiaron el número, pero yo, como le digo, yo recuerdo haberme puesto en el grupo 8. Y desde siempre, desde el principio, he trabajado los ejercicios 8. Y en la PC también, como le digo, la mandé como PC1 grupo 8. Pero, bueno, ha sido un error, ha sido una equivocación. Y bueno, a partir de ahora ya, si me corresponde el grupo 7,
ya pues lo trabajaremos como grupo 7 a partir de ahora, pero bueno, le pido por favor si podría considerarnos en esta ocasión, debido al error, el mismo ejercicio, o si Sí, desea. Evidentemente, pues ha sido involuntario esto, Claro, claro, o sea, no teníamos la intención no de no generar hay esa mala confusión. intención, Ajá. no hay mala intención, esto ha sido involuntario, ¿no? Ya, no te preocupes, Claro, no. definitivamente sí, igual, como le comento, igual en la PC, mi grupo, bueno, Arriaga, Ormeño, Pariona y Vladimir, también mandamos nuestros documentos como PC1 Grupo 8. Entonces, porque bueno, desde un principio teníamos en claro eso, pero bueno, y a partir de ahora, mil disculpas a mis compañeros del Grupo 8, y bueno, a partir de ahora, y a usted, profe, vamos a trabajar lo del Grupo 7, pues. Ya, ok, no hay problema, no hay problema, Listo, profe, gracias. no hay problema, amigo, no hay problema. Bien, entonces, ¿a algunos les gusta participar? Ya, cuando haga los problemas los voy a llamar también, ¿ya? Los voy a llamar, a algunos les gusta participar, ¿no? No, ya te anoté la placa, ya. Ya, listo. Entonces, continuamos el grupo 9, ¿no? Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, ¿quién es el que va a presentar? Yo, profe. Franco. Sí. Ya, listo, Franco. Listo, Franco. Puede proyectar, Franco. Todavía no me aparece, profe, para presentar. Ya está, ya. Claro. No voy. No, Ya espérate, actualizo. espérate. Oye, yo te puse, pero... A ver. Sí, ahora sí. Ya. Son cosas del clic. Ya. Sí, profe. Ya está, perfectamente. Ya está compartiendo toda su pantalla. ¿Qué, profe? Ya. Y mi compañero Jorge va a hacer la presentación, profe. Muy buenas tardes, Ok. compañeros, profesor. Buenas tardes. Nosotros Buenas somos tardes, el Jorge. grupo número 9 y por ende nos toca hacer la pregunta 9, ¿no? El siguiente diapositiva, por favor. Los integrantes somos, mi persona es Aguilar Sánchez Jorge Williams. El siguiente diapositiva. Y mis compañeros son Rosa Monquilce Franco, Condori Ancho Kelly, Machel Cabo Javier. El siguiente diapositiva. Pero, espérate. Ya. Franco Solorza no lo veo. Sí, aquí está el profe. Estoy presentando. ¿Quién es esa? ¿Dónde está? Franco. Estoy presentando. Aquí, profe, estoy presentando. Ah. Arriba. Ya. Ya. Kelvin Condori. Presente, profe. Ya. Y Javier Marcial. Javier sí está. Claro. Ya está, Javier. Javier, ¿dónde estás? Habla. Javier. Tiene problemas técnicos, profe. Oye, Javier se ha ido, creo. Aquí estoy, profesor. ¿Dónde estás? Que no te veo. Javier Marcial. Ah, ya.
Ya. Listo, ahora sí, arranquen. Muy bien, profesor. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La diapositiva que bueno, el problema que vamos a resolver trata sobre una barra circular uniforme que tiene un peso de 8 libras y un radio de 10, y que se une a un pasador de E y el cable B, ¿no? Debo determinar la tensión del cable y la reacción en serie. Para poder nosotros entender el problema, vamos a tener que hallar el centro de masa. Para ello, mi compañero va a explicar cómo vamos a hallar el centro de masa. A partir de eso, vamos a tener ya la suficiente, bueno, vamos a tener las herramientas suficientes para poder resolverlo. Muy bien. Bueno, pasamos a la solución. Primero, debemos de calcular el centro de masa para obtener el centro de masa. Recordemos que la densidad es masa sobre volumen y y esta puede ser despejada la masa para que sea igual al volumen por la densidad. También podemos ver en la imagen de la derecha que se ha elegido un diferencial de masa. Ese diferencial de masa también puede ser representado por la densidad por un diferencial de longitud. Y ese diferencial de longitud también puede ser representado a su vez por el radio, por un pequeño diferencial del ángulo θ. A partir de estas dos ecuaciones se puede obtener el diferencial de masa, que es la densidad por el radio por un diferencial del ángulo θ. También podemos ver que el radio puede ser representado de manera vectorial en sus dos componentes. Y de la clase anterior también podemos obtener a través de la fórmula las coordenadas del centro de masa. Ya que tenemos los datos del diferencial de masa, aplicamos en la ecuación. Acá tenemos en primer lugar la posición en el eje X, sería la integral de X, diferencial de masa entre la masa. Esta masa puede ser escrita también como la integral del diferencial de masa para toda la varilla. Luego integramos, reemplazamos primero nuestras ecuaciones, nuestras variables. En el eje X tenemos solo r coseno de θ, que representa X, y el diferencial de masa que ya hayamos más arriba está representado por la densidad por r por el diferencial de θ. Y este va a ser integrado de 0 a 90. Y en la parte inferior, de la misma manera, reemplazamos el diferencial de masa por la densidad por r por el diferencial de θ. Después de integrar ambas partes, nos va a quedar que en el eje X el centro de masa es 2r entre pi. Y de la misma manera se hizo para la parte del eje X, donde nos salió de la misma manera 2r entre pi. Y esta característica del punto del centro de gravedad o centro de masa va a ser utilizada posteriormente. Doy pase a mi siguiente compañero. Muy bien, profesor. Para calcular la tensión, tenemos que hacer sumatoria de momentos respecto al punto C. Usted se preguntará por qué. Pues porque no va a permitir eliminar dos incógnitas, que es X y CY, como se muestra en la imagen. Muy bien. Y hacemos la sumatoria de momentos y tenemos el peso por la distancia menos la tensión. Tenemos el peso por la distancia entre pi menos la tensión por la distancia de R. Una vez reemplazada, tenemos que la tensión vale 5,093 libras. Siguiente. Sí, bueno, para el cálculo de CX tenemos sus componentes también en Y, pero primero desarrollaremos X. Es la sumatoria de fuerza en X es igual a 0. Esta es igual a la tensión menos CX, que le igualamos a 0 otra vez, en donde sustituimos que T es igual a 5,093 libras menos CX. Y bueno, pasándolo del otro lado, CX
pues ya conocemos el valor, que es 5.093 libras. Y posteriormente seguimos con CY, en donde decimos que CY es igual a 0, que de igual forma es CY menos W, donde W son 8 libras. Y bueno, CY es igual a 8 libras. Y ya con eso tenemos CX y CY. Bueno, quien les habla es Kelvin Condori. Ya para finalizar, hacemos el cálculo de la magnitud. En la reacción C, lo que hacemos es elevar al cuadrado la componente CY más la componente CX, y nos sale la magnitud, que sería 9,484 libras. Asimismo, vamos a calcular la dirección en el punto C, que sería la tangente del ángulo, que sería 8 libras sobre 5,093 libras. Y tenemos ahí un valor, y le aplicamos la inversa de la tangente, y tendríamos que el ángulo es 57,518 grados. Muchas gracias. Ok, gracias también. Entonces ahí, en este análisis de fuerzas, simple, ¿no? Pero el problema era encontrar dónde iba a estar dónde iban a poner toda la masa, ¿no? Ese era el problema. Bien, listo, next. ¿Quién va a presentar? Grupo 10. Edwin. Ok, Edwin. Por supuesto, amigos. Esto está muy, muy bueno. Está. Ya, vamos a ponerle a Edwin. Ya está. Listo, Edwin, ya estás. Sí, un integrante nomás lo sube. Recuerden, hasta hoy día creo que está abierto. Después ya se cierra ya. English Clash. O se siente de fondo Netflix en inglés. Un momento. A ver. Un momento, profesor, creo que dejé algo abierto. ¿O no era yo? Es Javier, creo. Javier está que ve su película, con razón lo llamaba, no responde. Javier Marcial está que ve su película ahí. Ya, pensé que era uno mío. Le vamos a apagar el micrófono a Javier. Sí, él era. Ya ven, ya saben, ¿ah? Si Javier no responde en las pruebas es porque ya saben que anda distraído. Bien, estamos con Edwin, estamos con Guido Castro. Guido, ¿ah? Guido, sí está caído, ¿no? Guido. Canchari y Chunga. Presente, ¿Canchari profesor está? Guido. Sí, profesor. Profesor Guido tiene mala conexión, profesor. Ya. O sea que. Pero. Del celular. Y Carla Chunga. Carla Chunga está. Supuestamente está. Sí estoy. Estoy en la universidad.
Ya, ok, Carla. ¿Dónde estará Carla? Obviamente, Carla seguramente no va a exponer. ¿Quién va a exponer No, Edwin? solo yo, es que el ejercicio es muy corto, pero sí Ah, hemos trabajado todos. te sobra, se sobran todos. Ya, Sí, es que es una listo. página. Ya, Ya, buenas noches, perfecto. profesor. A mi grupo le toca el ejercicio número 10, mm, el cual nos pide hallar el ángulo teta. Sería este. Bueno, vamos acá este. Y la cosa, primero que hemos hecho, acá, ya que nos informa así el dato, según podemos ver acá, de B a A vale R, y acá también R, debido a que el alambre es homogéneo, su centro de gravedad y su centroide van a coincidir, por eso lo hemos igualado a 0. Con lo cual, o sea, esto al igualarlo a 0, la sumatoria de longitudes ya desaparece, con lo cual trabajamos solamente con la sumatoria de la distancia X del centro de gravedad por su longitud, su sumatoria de esos. Y en esta parte, Ok. la primera sería hallar su centro de gravedad X de acá, digamos dividido en dos partes, 1 y 2, de la primera, de esta línea. Con lo cual, al ver Ok. esto que vale teta y ver que su distancia es r, podemos hallar que esto vale r coseno de teta. Pero como acá estamos tomando el punto de coordenadas, el centro, acá está viendo que lo estamos tomando acá, esto va a pasar a ser negativo. Y como estamos hallando su centroide, la mitad, un medio de r coseno de teta. Y ya multiplicando esto por su longitud, simplemente sería r. De acá sumamos. Acá otra vez estamos buscando la distancia x del centro de gravedad, por ahora del 2. Y acá, el cual, según así fórmula, estamos buscando. Y saldría que acá sería 2r sobre pi. Pero como el centro está un poquito más a la derecha, lo vamos a restar con la distancia de este. Y esto sería su centro de gravedad del número 2. Con lo cual acá ahora solo falta multiplicarlo por la longitud de esta semicircunferencia, el cual sería, la longitud sería 2pi por r, pero al ser la mitad, pi por r. Y ya de acá, esto es más álgebra, porque ya acá una vez tienes la fórmula, solamente se iguala a 0, y acá sería, acá multiplicar esto acá, esto de carita feliz, esto es más álgebra, con lo cual al final el ángulo teta va a valer 56,69. ¿Dónde está el ángulo teta? Acá. Ah, ya. Ya. Porque esto ya es álgebra ya. Solamente la Sí. cosa era hallar esta ecuación. Ok. Ok, entonces, ya, ahí deja lo que estoy observando. Lo único nomás es un poquito más claro nomás las figuras para poder verlo más rápido, ¿no? Porque si no se nos puede hacer un poco más fastidioso. Yo para poder verlo he tenido que ampliar más tus figuras, ¿no? Y poder ver bien, ¿no? Poder observar bien qué es lo que estás considerando. Bien. Ya, Tigre. Entonces, eso sería todo. Bien, jóvenes. La próxima clase, el jueves, entonces estamos completando un poquito más sobre esas soluciones por integrales, porque eso ha quedado un poquito flojo. Vamos a reforzar esa parte.
Bien. Y de ahí pasaríamos al otro tema. Si nos falta algo, programamos un día con el delegado, programamos un seminario, ¿no? Para hacer ejercicios. Bien. Listo, ya se están yendo varios. Antes que se vayan todos, muchas gracias. Buen fin de semana, muchachos. Pónganle siempre punche. A ponerle fuerza, ¿ya? Practicar, entrenar. Si no entrenan, ya saben que se cae todo, se cae, ¿ya? Listo, muchachos, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye. Chau, chau.